Bien, alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar hoy la clase de física. El tema para hoy es magnitud de física vectorial de parte 2. Ya saben, el profesor físico José Carlos Briceño Guaigua. Y vamos a empezar entonces con un breve recordatorio de lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Bien, en el tema anterior hemos hecho cómo determinar un vector resultante usando el método del polígono, el método gráfico, que consistía en unir vectores uno detrás de otro, ¿sí? En forma consecutiva, cabeza, cola, si ustedes recordarán. Bien, y al final el vector resultante era aquel que unía el inicio con el final de esta secuencia, ¿no? Ese se llamaba vector resultante. Muy bien, en este tema vamos a aprender un método que consiste en determinar el módulo y la dirección del vector resultante. El módulo recuerdan que era la medida, ¿sí? La medida, aquí habla de módulo y dirección, era la medida del vector resultante, ¿sí? La medida del vector resultante. Y dirección tiene que ver con el ángulo. ¿Ok? Muy bien, en esta vez pero de dos vectores, ¿sí? Considerando el tamaño o el módulo de estos y la diferencia de las direcciones. Es decir, que algunos tienen diferentes direcciones. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo en español ahorita en un gráfico. Método del paralelogramo se llama. Método del paralelogramo. Este método, entonces, hay que recordar, bueno, si no lo sabían, hay que conocer que este método fue descubierto por Simon Stevin y es válido para cualquier par de vectores, es decir, para dos vectores solamente, para dos vectores. Recuerda, método del paralelogramo solo es para dos vectores. Y para este método debemos realizar los pasos siguientes. Vamos a ver aquí paso por paso de nuevo para ustedes, así que mucha concentración, por favor. Primero, paso 1, vamos a unir los inicios o el origen de cada vector. Mira, aquí te muestro una imagen. Quiero que observes el vector A y el vector B. Tienen direcciones diferentes. ¿En qué consiste el método? El primer paso en unir los puntos de origen. Aquí está. Entonces, si los vectores están así, nosotros lo que tenemos que hacer es unir los orígenes. Unir los orígenes. Y mucho cuidado aquí. Porque el vector A está en dirección a la derecha hacia arriba, en diagonal. Acá también debe quedar en diagonal, así un poquito más hacia arriba. Y el B está un poquito más inclinado hacia abajo, ¿no? Debe quedar la misma dirección. Y ustedes observan que hay un ángulo entre los vectores. Se ha formado un ángulo, ¿ya? Eso hay que tener bastante cuidado porque es necesario aprender a graficar para poder aplicar el método del paralelogramo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el paso 2, ¿en qué consiste? Pues vamos a construir un paralelogramo, ¿no? De eso se trata el método. ¿Cómo, profesor? Acá te lo muestro. ¿Recuerdas que estaba el vector A y el vector B? Entonces voy a trazar una paralela, una recta paralela. Si este es el vector A, voy a trazar una recta paralela, que aquí está, al vector A. Y este es el vector B, trazamos una recta paralela al vector B. Tal como está. Es como que si lo copiaras, ¿no? Uno arriba y el otro a la derecha. ¿Y qué hemos formado? Hemos formado un paralelogramo, ¿sí? Hemos formado un paralelogramo. No olvidando que este es el origen de los dos vectores. Eso no hay que olvidar. Bien. Paso número 3. ¿Cómo será el vector resultante ahora? Dice que el vector resultante va a ser o será trazado la diagonal desde el origen, mira, desde el origen hasta la intersección de las rectas paralelas. Aquí en el gráfico lo vas a entender. Paso 1, unimos los vectores en el origen. Paso 2, dibujamos las rectas paralelas a cada vector. Y paso 3, el vector resultante viene a ser desde el origen hasta el punto donde se han intersectado las rectas. Este vector, esta línea, representa la suma de A más B. Representa el vector A más el vector B. La pregunta es, ¿y cuánto medirá este vector? Aquí hay que tener mucho cuidado. Si A mide 10 y B mide 10, R no mide 20. Así que tenga mucho cuidado, por favor. Aquí necesito que se concentre. Profe, ¿cómo calculamos la medida de R? Pues para eso hay fórmula. Hay formulitas. Se puede demostrar que el módulo, la medida de R, va a ser calculado con la siguiente formulita. Ahí está.
Esa fórmula es la que necesitamos utilizar para saber cuánto mide R. No estoy diciendo que al final sumamos A más B. Tenga mucho cuidado, por favor. No quiero que al final usted diga, profe, si A mide 15 y B mide 10, R vale 25. No. Tenga mucho cuidado. Y se lo vuelvo a repetir porque estoy seguro que algunos van a hacer eso. Por eso quiero que preste mucha atención. Para calcular R, vas a usar esta fórmula. Esta fórmula en trigonometría, cuando lleven las leyes de coseno, se llama esto, leyes de coseno. Ok, pero por ahora, fórmula de el vector resultante. Muy bien, casos particulares. Vamos a analizar esta figurita para algunos casos. Es decir, cuando el ángulo tiene algunos valores. Ahí está, primer caso. Caso 1 es, ¿qué pasaría si el ángulo es 0? Imagínate que el ángulo es 0. Vamos a regresar atrás. Si el ángulo es 0, quiere decir que no hay abertura, ¿no? Quiere decir que el A y el B están juntos. Mira, acá está. Si el ángulo es 0, tendrían esa forma. Si el ángulo es 0, no hay abertura. Solo en este caso, cuando el ángulo es 0, ahí sí voy a sumar. Porque es como que alguien jala para la derecha con 10 newton y otro jala para la derecha con 20 newton. ¿Cuánto jalan entre los dos? Ahí son 30 newton. Ahí sí. ¿Por qué, profe? Porque los dos tienen la misma dirección. Cuando los dos tienen la misma dirección, ahí sí se suma de manera normal, ¿no? Eso creo que hemos visto en la clase anterior. Cuando tienen la misma dirección, sumamos de manera normal. Y cuando el ángulo es 180, o sea, ya el ángulo es 180, ya está demasiado abierto, mira cómo forman los vectores. El ángulo A para la derecha y el ángulo B para la izquierda. Son opuestos. Y si son opuestos, hay que restar, pues, ¿no? Hay que restar. Eso también vimos en la clase pasada. En la clase pasada hemos visto que cuando tienen sentido contrario se resta y cuando tienen el mismo sentido se suma. ¿Sí? Muy bien, a la suma se le llama resultante máxima y a la resta se le llama resultante mínima. ¿Ok? Ahora sí pasamos cuando el ángulo dice, ¿qué pasaría si los vectores tienen el mismo módulo? ¿Ya? ¿Qué pasaría si los dos vectores tienen el mismo módulo? La resultante biseca. Biseca viene de bisectriz. Y si es una bisectriz, observa. Aquí está. Si este vector mide A y este vector mide A, la resultante dice que lo biseca. Biseca quiere decir que es una bisectriz. Por eso estos dos ángulos son iguales. La mitad. Si todo era tita, este va a ser tita sobre 2, la mitad. Esto es importante porque ahora viene el caso 3 ya con un ángulo específico. Si los vectores tienen igual módulo, parecido, pero el ángulo es de 60 grados. ¿Cómo quedaría? Mira, observa. Aquí está. Si tú tienes dos vectores que miden igual y un ángulo de 60, primero recuerda que la resultante lo parte por la mitad del ángulo, 30 y 30. Y segundo, aprende esto, que la resultante ya está determinada por A raíz de 3. ¿Por qué es importante que tú lo aprendas? Porque así vamos a evitar hacer mucho procedimiento. Así evitamos mucho procedimiento. Cada vez que tú veas dos ángulos iguales y un ángulo de 60, el resultado es A raíz de 3. El mismo valor multiplicado por raíz de 3. ¿Ok? Es necesario estos casos que tú los aprendas para así evitar utilizar la fórmula a cada rato. Y un caso 4 tenemos por aquí. Vectores iguales del mismo módulo, pero el ángulo 120 grados. Mira acá. Dos vectores iguales, pero ahora el ángulo es 120 grados. Aquí está la resultante. ¿Cuál sería el resultado? El mismo valor de A. Quiere decir, profe, que si A vale 5 y los dos vectores forman 120 grados, ¿quiere decir que el resultado sería 5 también? Correcto. El resultado también tendría el mismo valor. Ya esto vamos a usar de aquí en un ejercicio. En un ejercicio lo vamos a usar esto. Caso 5. ¿Qué pasaría si los dos vectores son perpendiculares? Es decir, que forman 90 grados. Aquí está. Si forman 90 grados, dos vectores diferentes, en general, pues aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Solo aplicamos el teorema de Pitágoras, que aquí lo tenemos. R, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué pasaría ahora si los vectores fuesen iguales? Vamos por aquí, a este lado derecho. Si yo tengo dos vectores iguales que forman 90 grados,
tendría lo siguiente. A y A, entonces el resultado es A raíz de 2. Esto en geometría, trigonometría es conocido. Un triángulo de 45-45, porque si está en la mitad, aquí sería 45 y acá también sería 45, ¿no? A raíz de 2. Ok. Entonces, espero que con esto usted haya puesto mucha atención y recuerde los casos. Si no, habrá que repetir de nuevo el video. Muy bien, vamos a hacer dos ejemplos, solo dos ejemplos. Ya el resto lo trabajamos durante el tiempo de clase. Muy bien, primer ejercicio, dice, calcula el módulo del vector resultante. No te apures, por favor. Analiza la figura. ¿Recuerdas que, primero, a ver, te voy a hacer una pruebita. Yo creo que ahí están mirando bien, observando. Forman 60 grados y los dos miden iguales. ¿Recuerdas a qué era el resultado? Sí, profe, es del mismo valor y le agregábamos raíz de 3. Ya puede ser, pero no es así. En esta figura no. ¿Por qué, profe, no es así? Si forman 60 grados. No. Recuerda los pasos para utilizar el método del paralelogramo. ¿Recuerdas que el primer paso dice que hay que unir los puntos de origen? Y si tú observas, aquí está la flechita. Ese no es su origen es este que está abajo. Y aquí no están unidos los orígenes, entonces hay que unirlos. Ya, voy a graficar aquí. Vamos graficando el primer vector, ahí está. El otro vector, para que esté unido el origen, hay que subirlo, pues, ¿no? Este vector hay que subirlo para que quede su origen acá. ¿Cómo quedaría? Ahí está, mira cómo está quedando. Ahora sí, ya están unidos los orígenes. Profe, ahora el ángulo será 60. Ya no, el ángulo ya no será 60 porque la línea está para arriba. ¿Qué ángulo será? A ver, ¿qué ángulo será? Pues este ángulo que ha formado, antes de ver el ángulo, recuerda formar aquí la paralela, en la parte de arriba también la paralela, y ahora sí nos dedicamos al ángulo. ¿Qué ángulo es? Algunos ya lo tienen, 120 grados. ¿Por qué, profe, 120? Porque este 120 va acá arriba, 120 con 60 daría los 180, ¿no? Muy bien, y ahora, ¿cómo sería la resultante en ese sentido? Bien, voy a hacerlo de dos métodos. Ya, primero te lo voy a hacer usando la fórmula, usando la formulita, ¿ya? Para que también aprendas a usar la fórmula. Recuerda que este mide 2 raíz de 5, acá está, este mide 2 raíz de 5 y el ángulo 120 grados. La fórmula dice que para calcular este vector R, su módulo, su tamaño, es de la siguiente manera. A cuadrado, que es 2 raíz de 5 al cuadrado, más B al cuadrado, más 2 por A por B, por el coseno del ángulo. Ahí está. A cuadrado, B cuadrado, 2AB por el coseno del ángulo. Y ahora nos toca desarrollar. ¿Cuánto es 2 raíz de 5 al cuadrado? Ustedes lo pueden hacer allí. Les va a salir 20. Este también les va a salir 20. Aquí queda el 2 y multiplica 2 raíz de 5 por 2 raíz de 5, que también sería 20. Y el coseno de 120, si no lo saben, apúntenlo por ahí, es menos un medio. Menos un medio. Aquí yo puedo eliminar este 2 con este 2. Y me quedaría menos 20. Y menos 20 con más 20 se van a anular. Es decir, que simplemente me quedaría raíz de 20. Y raíz de 20 es raíz de 4 por 5. Hay que descomponer. Y raíz de 4 es 2. Por lo tanto, R mide 2 raíz de 5. Ok. ¿Sí? Usando la fórmula. Profe, y si quiero usar los métodos, los casos particulares que usted nos enseñó, que si tengo dos vectores iguales, porque son iguales 2 raíz de 5, de medida igual, y 120 grados, el resultado también sale igual. Así es, acá está comprobado. Así que, si tú te aprendes los casos particulares, te evitas de hacer todo este procedimiento, porque tú ya sabes que cuando son dos vectores de igual módulo y ángulo 120, el resultado también sería el mismo módulo, ¿no? Aplicando ese caso, directo hubiese puesto yo aquí R 2 raíz de 5. Y se acabó el asunto. Ejercicio 2. Aquí vamos a aplicar ese caso particular, ¿ya? Aquí lo vamos a aplicar. Acá quise hacerlo con fórmula para que puedan chequear cómo es el uso de la fórmula. Muy bien, en el caso 2. Tengo tres vectores. Recuerda que el método del paralelogramo solo es para dos vectores. Solo para dos vectores. Muy bien, yo voy a escoger la parte de arriba. ¿Por qué, profe, escoge la parte de arriba? Porque tengo dos vectores iguales. Así es. Dos vectores iguales con 120. ¿Sí?
entonces puedo aplicar el caso particular, porque cuando tengo dos vectores iguales con 120, por aquí lo tengo, mira, dos vectores iguales, 120, el vector que está en el medio, ¿a qué va a ser igual? Al mismo módulo, profe. Si este mide raíz de 3, si este mide raíz de 3, entonces el de en medio también será raíz de 3, ¿sí? Ya estoy usando el caso particular, quiere decir que este vector con este vector ya desaparecen. ¿Por qué desaparecen, profe? Porque apareció el vector resultado de estos dos. ¿Y ahora qué me falta usar? Me falta usar el vector que está en la parte de abajo. Ahí lo tenemos. El vector que está en la parte de abajo, ¿cuánto mide? 6 raíz de 3. Recuerda que estos dos rojitos ya desaparecieron. Al que voy a usar es el azul. Muy bien. Profe, me di cuenta que el vector raíz de 3 hacia arriba y el vector 6 raíz de 3 son opuestos. Correcto, son opuestos. Uno para arriba y el otro para abajo. ¿Y qué hacemos cuando tengo dos vectores opuestos? Restamos. Profe, entonces el vector resultado es la resta. Correcto. El vector resultante total sería 6 raíz de 3 menos raíz de 3. ¿Por qué? Porque este es el mayor. ¿Sí? Hay que hallar el mayor menos el menor. ¿Cuánto sería el módulo? 5 raíz de 3. Entonces el resultado de todos los tres vectores que hay aquí sale 5 raíz de 3. Recuérdaselo por partes. Primero 2 y luego los otros 2. El que te quedó con el que faltaba. 5 raíz de 3. Bien, espero que analicen bien esta explicación. Si vuelvo a repetir que si hay algo que no entendió, puede volver a ver el video. Revíselo todas las veces que usted crea necesario. Bien, entonces ahora sí vamos a desarrollar algunos ejercicios durante la clase. Y pues eso fue todo por hoy. Que Dios los bendiga.